Bueno, pues nuevamente aquí con ustedes para otro vídeo histórico, en este caso toca Argentina. Bueno, habíamos visto cómo nos habíamos quedado en que la fórmula Perón, Juan Domingo Perón, con el 52% de los votos, derrotó a la Unión Democrática y en el 1946 gana Perón las primeras elecciones, ¿no? Es presidente el 4 de junio de 1946. El programa del teniente general Perón tiene un acuerdo garantizado por el poder del Estado. Se va a basar en una alianza de clases de trabajadores y empresarios. Argentina en el 1946 tiene una situación favorable y el plan Perón pues empieza a dar buenos resultados. Hace primero un plan económico, el primer plan quinquenal que se llama. Cambia el sistema agroexportador a una economía de base industrial. Quiere expandir el mercado interno incorporando al consumo los sectores populares. Crea el IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que transfiere grandes ganancias del campo al desarrollo de la industria nacional. Por ejemplo, dice, extranjeros eran los teléfonos, los ferrocarriles, los barcos, los elevadores de grano. Todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador. Entonces nacionaliza el Banco Central, ¿no? Perón, los teléfonos, el gas, la electricidad, los ferrocarriles, los puertos. Hay una gran cantidad de obras públicas destinadas a suministrar de energía a una industria que ahora construye aviones, autos y locomotoras. 217.000 viviendas obreras, 8.000 escuelas. ¿De dónde saca todo esto? Pues no se sabe. Vamos, sí se sabe, dándole también a la maquinita de hacer dinero, ¿no? Pero crea también la Fundación Eva Perón, 4.300 centros de salud, obras humanitarias, aumento de consumo de recursos relacionados con el bienestar de la clase trabajadora. También los sindicatos multiplican su número de afiliados y construyen sus propias policlínicas, hoteles y colonias de vacaciones. Un estado idílico. El Estado garantiza el acceso a la educación, la vivienda, el sistema previsional a los sectores de menores recursos, ¿no? Un sistema de previsión para los que tengan menores recursos. Perón es cada vez más popular y un líder carismático entre los trabajadores. En 1946, Eva Duarte, con 27 años, la primera dama, en 1947 ya inicia una gira por Europa en representación de Juan Domingo Perón, ¿no? de su marido. Incluye una cita a España, ¿no? con Franco para llegar a acuerdos económicos. Eva Perón también va con Francia, Suiza. Yo me acuerdo en el nodo, de haber visto nodos. A ver, esto fue en el 1940 y tanto, pero como los nodos lo han repetido, entonces me suena haber visto la Evita Perón en los nodos. La fundación va por Francia, Suiza, el Vaticano la hace conocida mundialmente. La Fundación Eva Perón es como un modo de asistencia a los sectores necesitados, más cercano a la idea de justicia social
que al tradicional concepto de limosna, al que Evita considera humillante. Construye viviendas, centros de salud para los más desfavorecidos, para las familias más que tienen más carencias, promueve eventos deportivos, distribuye juguetes, crea bolsas de trabajo, Evita reivindica el voto femenino. Este movimiento ya fue anterior, ¿no? Incluso en 1927 en San Juan las mujeres pudieron votar. El hecho de que el peronismo le otorgue esta causa a Evita genera un gran malestar entre el feminismo, que no debería de haber sido así, sino tenía que... es tu causa, ¿no? Aquí parece que cuando la causa de alguien la llevan otros, pues ya se molestan. A pesar de las críticas, la ley llega al Congreso y para finales de 1947 es una realidad. Además de votar, puede presentarse. Así Evita organiza el Partido Peronista Femenino en 1949 y Perón propone una polémica reforma de la Constitución que contenga los 3 principios básicos del peronismo, ¿no? Vamos a ver ahora la reforma que propone Perón. Voy a quitarle fuego a esto. Bueno, estoy haciendo un atún encebollado y ahí a fuego lento para que la cerveza, el atún encebollado a la cerveza. Lo mismo da cerveza que vino blanco. Nada, he quitado el bolígrafo, ya no sé por dónde ir. Así Evita Perón esto. Entonces la reforma que va a hacer Perón es la siguiente. Los 3 principios básicos del peronismo van a ser: nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, ¿no? Nación socialmente justa, económicamente libre, que no dependa de potencia extranjera, y políticamente soberana, que no le rinda pleitesía a ningún imperio. Bueno, los peronistas plantean que es necesario darle marco legal a todas estas conquistas sociales y le meten una cláusula que permita la reelección del presidente. Esta Constitución datará, claro, esta es lo que yo digo, esta Constitución datará posiblemente cuando se fundó la República, ¿no? Que no se podía repetir un mandato consecutivo, sí alterno, ¿no? Lo que le pasó a Irigoyen, a Juan Manuel de Rosas. Sí, esta Constitución es de 1853, creo. Lo estuve mirando el otro día, de 1853. Aunque el Estado ya se hace en 1860 o 59, con Bartolomé Mitre y Juan Manuel de Rosas, en fin. No se podía repetir mandato, eso sí, los mandatos son de 6 años. Son de 5 o 6 años, sí. Y entonces, pues este quiere cambiarla para eso, para... En definitiva va a ser para perpetuarse, pero bueno, apenas las críticas y el rechazo de la oposición, en cuanto se enteran, pues crítica y rechazo. Y Perón se lanza a una nueva campaña electoral. Pero en 1949 las cosas empiezan a cambiar. La economía entra en una fase de estancamiento. La inflación aumenta. Claro, lo que hemos dicho de darle a la maquinita, porque claro, todo ese plan de obras públicas, hay muchos sueldos. Claro que con esos sueldos reactivan, consumen y los comerciantes, en fin, pero claro, se ve que fue demasiado ambicioso. La inflación aumenta, los ingresos de divisas disminuyen. Esta crisis es provocada en parte por un plan impulsado por USA, por Estados Unidos. Bueno, es que también donde yo estoy sacando los datos, pues bueno, el plan Marshall, que fue ideado para construir Europa luego de la guerra, ¿no?
pero que su verdadera intención era frenar el avance del comunismo. Por medio de este plan, USA compra alimentos en su país, ¿no?, para dárselo a los países europeos, con lo que provoca el derrumbe de los precios internacionales. También se suma un deliberado boicot a los productos argentinos, ¿no? Sí, está diciendo este señor, bueno, que al final pues USA inundó prácticamente de alimentos Europa después de la Segunda Guerra Mundial y entonces pues cayeron totalmente los precios. Argentina ya no podía vender. Aparte que como no fue su aliado, pues le hace un boicot a los productos argentinos. Son más de 2 años de terrible. También hay que sumar una sequía de 2 años de terrible 2 años de terrible sequía que se suman a todo este folletín, que arruinan los cultivos y matan el ganado. O sea que ahí fue en estos años 46, 47, de esto de mala suerte. Del 46 al 49 crece el poder adquisitivo de las clases medias, ¿no? Como había mucho consumo y en vez de producir más, pues lo que se hizo fue un fenómeno que fue de subir los precios. Que esto fue también lo que creó la fuerte inflación. O sea que todo va unido. Comienza en 1950 y se acercan los comicios, ¿no? El segundo mandato que lo intentaría. ¿Quién acompañará a Perón? Pues Evita es una figura clave y los simpatizantes peronistas pues ven con buenos ojos que la fórmula Perón-Evita-Perón. Sin embargo, es una enemiga declarada de las clases altas y del sector más reaccionario y conservador del ejército. Evita en 1950 tenía 31 años. Le detectan cáncer de útero. Aún así, la fórmula Perón-Evita-Perón sigue adelante. Evita, bajo su pesar, hace un diálogo con las masas y se retira. No lo he hecho por tener un cargo político. Estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidente no es más que un honor del cariño a los humildes de mi patria. Se da un baño de multitudes, pero 9 días más tarde Eva Perón da su respuesta negativa de presentarse, renunciando al histórico. Pero aún así, Evita Perón no logra calmar al ejército, que a finales del 51 Benjamín Meléndez da un intento de golpe de Estado, pero le faltó apoyo y la mala planificación hace que fracase. El 11 de noviembre del 51, elecciones presidenciales, las mujeres votan por primera vez y la fórmula Perón-Quijano barre con un 62% de los votos. Eva Perón vota por primera vez y última desde la cama de un hospital. Voy a apagar esto. Voy a dejar a fuego lento hasta que acabe el vídeo. El 4 de junio del 52, Evita, visiblemente desmejorada, aparece por última vez en público para celebrar el presidencialismo de Perón y después desaparece ya de la vida pública. Y el 24 de julio de 1952... Hoy toca tratar un tema difícil. Si la temática del canal es ya de por sí seria, hoy lo es mucho más. Venga. Por eso pido a los que queráis comentar que por favor lo hagáis. 26 de julio de 1952 llega la dolorosa noticia. Muere a los 33 años. 3 años de intentos de política que fueron tan intensos que su presencia
permanece imborrable con el paso del tiempo. El pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Bueno, pues después del duelo popular histórico, hay también algunos en la oposición que se alegran. No todos, claro, aunque en la oposición ya la nutren parte de la sociedad rural, parte también de la industrial, la marina, sector reaccionario conservador del ejército, ¿no?, las fuerzas aéreas. Se suman todos los partidos políticos no oficialistas que no están de acuerdo con la manera de que Perón conduce el país. Lo acusan de autoritario y antidemocrático. Líderes como Ricardo Balbín o el socialista Ricardo Palacio sufren la cárcel y el exilio y son censurados y clausurados medios gráficos de la oposición. El segundo mandato de Perón afronta el segundo plan quinquenal, pero ya la realidad del país es muy diferente a los años anteriores. En el primer plan quinquenal fue desarrollar y expandir la economía. En el segundo, sus objetivos eran aumentar la producción agrícola, desarrollo de la industria pesada y el autoabastecimiento de combustible. Si bien la economía repunta, en abril de 1953 Perón atraviesa ya un momento difícil. Acusan de corrupción a varios miembros de su gobierno. Hay una gran manifestación en su apoyo en la Plaza de Mayo, en la cual estallan 2 bombas, muriendo 7 personas, posiblemente colocadas por la oposición. Grupos peronistas toman represalias e incendian locales de la oposición. Se agudiza el conflicto. Para suavizarlo, el gobierno, o sea, Perón, dicta una amnistía y libera a 4.000 presos políticos. Pero ya es demasiado tarde. Ya no es tan cordial la relación con la Iglesia. Esta se atiranta más cuando Perón propone las reformas de suprimir la ley de enseñanza religiosa obligatoria, aprueba el divorcio y rechaza la Constitución para hace una reforma o quiere hacer una reforma de la Constitución para separar la Iglesia del Estado. El 11 de junio, que estamos en el 53, el tradicional procesión de Corpus Christi se realiza a pesar de haber sido prohibida. Pero todas las organizaciones contrarias al gobierno aprovechan y salen a apoyar a la Iglesia, incluidas las de tradición anticlerical como socialismo y comunismo. El 16 de junio de 1953, una escuadra de 30 aviones, esto es la polla, tío, 16 de junio de 1953, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la aeronáutica llegan al centro de la ciudad de Buenos Aires con el único objetivo de matar a Perón. Cae la primera bomba a las 12:40, otra bomba detona en un tranvía que mata a todos los ocupantes. Es más, parece ser que iba hasta una excursión escolar de niños. Una sangría. Perón está en la Casa Rosada, se traslada al Ministerio de Guerra para organizar la resistencia con oficiales del ejército leales a él. Los obreros peronistas están dispuestos a luchar para no perder lo obtenido, ¿no?, los logros obtenidos hasta el momento. Pero Perón intenta detener la movilización obrera, valora su entrega, pero no quiere que haya más víctimas. Aún así no puede evitarlo. 5 horas, 15 toneladas en la casa del gobierno y en los alrededores, ¿no?, intentando
cientos de civiles alcanzados y a las 4 de la tarde ya arrojan la última bomba y escapan a Montevideo. Es el fin de una jornada trágica, un acto terrorista, el acto terrorista más grande de nuestra historia. Deja más de 300 muertos y el doble de heridos. Es la primera vez en la historia que las Fuerzas Armadas de un país bombardean a sus propios ciudadanos. Bueno, aquí yo discrepo, ¿no? Porque en la Guerra Civil Española fue donde se empezaron los bombardeos sobre poblaciones civiles. Pocos días después, Perón intenta apaciguar a la oposición, pero esta imprime aún más presión. El 16 de septiembre del 55, Eduardo Leonardi, nuevo alzamiento militar, de la Escuela de Artillería de Córdoba, tiene acorralado 4 días de enfrentamiento y Perón ya da un paso al lado. Por tanto, el 20 de septiembre de 1955 abandona el gobierno y Perón se va al exilio. Entonces este nuevo golpe de Estado pone fin a la primera etapa peronista. Perón va a tener prohibido el regreso al país. Primera etapa peronista pues del 46 al 55, unos 9 años. Perón va a tener prohibido el regreso al país. Aún así seguirá siendo el protagonista en los próximos años de la historia argentina. Por tanto, se inicia una nueva dictadura que pretende borrar los 10 años de peronismo. Así, por ejemplo, el irigoyenismo trajo una participación de las masas, el peronismo trajo una distribución más justa de la riqueza y participación obrera. Bueno, siempre desde este punto de vista histórico, pero bueno. El golpe es apoyado por la Marina, comandos civiles radicales y socialistas, la sociedad rural, la Iglesia Católica y representantes del empresariado más reaccionario. Por tanto, el nuevo gobierno, bajo la fórmula Revolución Libertadora, empieza su andadura. Su misión es liberar el país de la peor de las tiranías que para ellos supuso el peronismo. Comienza a evidenciarse las luchas internas de poder, ¿no? A los 2 segundos, esta revolución libertadora, esta serie de dictadores, Lombardi está dispuesto a mantener los logros obtenidos a los obreros con la condición de que estos se alejen de la figura de Perón. Pero por otra parte, la parte liberal del gobierno, que está convencida de que la figura de Perón sí, que era un tirano, un dictador, pues están convencidos de que por todos los medios hay que acabar con las reformas peronistas, y de esta corriente su líder es el vicepresidente Isaac Francisco Rojas. Estallan pues las tensiones internas y Lombardi es obligado a renunciar, y el 13 de noviembre del 55 entra Pedro Aramburu. Y ya queda un minutillo. Bueno, sí. Este es un liberal y antiperonista, aunque no se había adherido al golpe. Su política va a ser acabar con el peronismo, disuelve el partido justicialista, ¿no?, que es el de Perón, se inhabilitan a sus militantes, ¿no?, para que estos no puedan ejercer cargos públicos, y desde 1952 se revocan todos los cargos públicos nombrados, ¿no?, por Perón. Todo eso van a la calle. Todos los símbolos peronistas deben desaparecer.
hasta los periódicos a la hora de dirigirse a Perón no lo pueden nombrar, tienen que hacerlo como el dictador depuesto o el tirano. En fin, pues que la dictadura de Aramburu derroca la Constitución sancionada por el gobierno de Perón. Pero ya hemos agotado el tiempo, y así que esto está interesantísimo, pero lo dejamos para el siguiente capítulo.